Hola, buenas noches, Armando, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, amigo, bienvenido, gracias por estar aquí en este espacio y cuéntanos cómo te llamas y de dónde eres. Yo me llamo José Ajá, y soy de Guadalajara, Jalisco, ok, nacido en Tecalitlán, Jalisco. en Tecalitlán, Jalisco. Bueno, amigo José me dijiste, muchas gracias por tu participación. Y bueno, José, abrazos hasta acá, cerquita de conmigo. ¿Y qué será lo que nos quieres contar? Pues me gustaría comentarles un relato paranormal Ajá, sobre que sucedió en mi niñez, principalmente, y pues igual me ha acompañado de alguna manera en mi adolescencia y mi adultez. ok, adelante, amigo. Pues mira, Armando, todo inicia en un pueblo, en el pueblo de Tecalitlán, donde yo nací. Ajá, Este, fui hijo único de mis padres, de mi mamá y papá. Mi memoria empieza cuando yo llego a una finca donde vive mi abuela por parte de mi madre, con varios hijos. Para esto yo llego con ella a esa casa, pues una casa vieja, con un corral muy grande, como con frutos y todo eso, árboles frutales, animales y todo eso. estamos hablando Yo, de hace cuántos años, amigo. te estoy hablando de hace como 45, 50 años más o menos. Ok, va adelante. Sí, yo tendría como 6 años, que es cuando mi memoria empieza. De ahí para atrás no recuerdo muy bien a mis padres. Yo recuerdo solamente que me llevaron a casa de mi abuela porque mis padres fallecieron en un accidente, eh, pues muy feo. Y Los dos fallecieron. los dos fallecieron en un accidente, fueron a una fiesta, Ajá. a un rancho. De hecho, yo iba con ellos. Cuando de regreso, el chofer, el que traía a todos los gente de pueblo, pues venía tomado, venía borracho, Ah, y se volcó. Yo caí, pues eso es lo que me contaron. Yo caí en un montón de arena, por eso no me pasó nada, gracias a Dios. ajá. Y pues la mayoría de los que venían en ese camión fallecieron, incluyendo a mis papás. Oh, qué caray. Entonces, bueno, no sé por parte de quién me llevan al caso que yo caí en la casa de Ajá. mi abuela materna. Bueno, ahí inicia mi historia. Mi abuela para esto pues tenía varios hijos, 5 o 6 hijos. Entre ellos había uno en particular muy joven, que en aquel tiempo tenía como 25 años, más o menos. Sí. Había hijas más chicas. Mi mamá era de las medianas, pues de esa familia. Y pues yo llego ahí, a esa casa. Esa casa, para empezar, a mí me daba mucho miedo porque era una casa vieja, o sea, ya heredada de generaciones, pues. Sí, y dices que era de pueblo, ¿verdad? Me imagino que de esas casas que tenían los baños hasta el fondo. Exactamente. Al fondo tenía un recuerdo, había como un tipo, huerto. Ujú. Un huerto muy grande con árboles frutales, había chiqueros con cerdos y todo eso. Ajá. Era una finca muy grande, pero muy vieja. Eh, yo llego ahí, me instalan, pero todo muy bien. Al mes de yo estar ahí, pues yo realmente, cuando eres niño, no dimensionas todo lo que está pasando, pues. Claro. Eh, Recuerdo muy bien que mi historia empieza en una noche cuando yo en mi cuarto yo ya escuchaba ciertos ruidos. Sí, pues en un pueblo se escucha de todo por el viento, los animales y todo eso, pero era un ruido muy particular, muy particular. Ajá. Entonces, a mí me daba mucho miedo salir de noche, o sea, cruzar ese corral, me daba mucho miedo, pero era muy curioso. ¿Y qué pasó en esa noche? Esa noche me marcó mi vida para siempre, Ujú. porque yo me acuerdo que me levanté y me fui muy sigiloso a ver qué estaba pasando. Y lo que me encontré fue algo, pues, que yo no tenía que haberlo visto. Ajá.
porque ahí empieza mi historia. Había un cuarto en la parte de atrás. Había como unos chiqueros, pero había como unos cuartos que habían sido como caballerizas o algo así. Sí, sí. Había una puerta y en esa puerta hacia abajo había como un cuarto como donde guardaban los materiales y cosas, pues. Entonces bajo yo a ese cuarto y me doy cuenta que estaba mi tío, uno de mis tíos, que el que les cuento que tenía como unos 25 años, adorando a alguien. Había velas prendidas, encendidas, había cruces, crucifijos al revés. Solamente iluminaba las veladoras. ¿El que estaba haciendo en cuanto tú lo viste? Él estaba hincado. Él estaba hincado, hablando. Yo no le entendía lo que decía. Él hablaba lenguas, pero yo no entendía lo que decía. Él decía muchas cosas, pero yo no entendía. Y levantaba las manos, agachaba los brazos y hacía ciertos movimientos, pues que yo estaba escondido atrás de unos costales de maíz. Sí, sí. Y a mí me dio mucho, me daba miedo, pero me daba curiosidad por lo que estaba pasando. Y en una de esas voltea. Él sabía, yo siento que él sabía que yo ya estaba ahí, sintió mi presencia. ¿Cuánto tiempo supones tú que que entraste y estuviste ahí, cuánto tiempo pudiste observar todo? Yo siento que unos 10 minutos. 10 minutos, pues sí. 10 minutos, sí, porque en ese vi cuando él prendía velas. De hecho tenía un animal ahí, no recuerdo muy bien qué tipo de animal era, lo sacrificó. Y lo levantaba y hacía ciertas cosas, pues. De repente él voltea hacia conmigo y nos quedamos, me vio de una manera fija, con los ojos vidriosos, como poseído por algo. No lo recuerdo así, pero con ojos grandes. Nosotros somos de ojos pequeños. No, él tenía los ojos enormes. O sea, una mirada que no reconociste que fuera de él. No reconocí exactamente, me dio mucho pavor, me dio mucho miedo. Se me quedó viendo fijamente y ahí empieza mi historia. Ahí empieza todo el terror que yo pude haber vivido. Una pregunta, este tío pues era de los que vivía ahí mismo en esa casa, me imagino. ¿Cómo te la llevabas con él? Era un tío muy callado, de hecho... mi abuela era muy religiosa, era muy católica, ya siempre nos llevaba al templo, era de ir cada domingo a la iglesia y todo eso. Él era muy, muy callado, no platicaba casi con nadie, no convivía casi con él, era muy solitario. Entonces, yo con él, en el tiempo que llegué, en el mes que yo llegué, yo no tenía interacción con él, para nada. ¿Llegaste a ver su habitación? No, su habitación nunca, no dejaba, de hecho, que entraran a su cuarto. De hecho, no. Entonces, no recuerdo yo haber entrado a su cuarto cuando él no estuviera, pues. Cuando él no estuviera. Era el tío, los que vivían ahí, entonces ya eras tú, el tío, la señora, ¿quién más? Mi abuela. ¿Tu abuela? Sí, estaban 2 tías más y otros 2 tíos más, un poco más grandes que mi tío del de 25. Se llevaban como por unos 2 años más o menos. Oye, pues vaya que estaba grande la casa, ¿verdad? Sí, era una familia bastante grande. Fueron 6 de familia con ellos, entonces, faltó mi mamá. Y quedaron los demás. Muy bien, continuamos. Cuando él voltea y me mira, yo quise, pues obviamente me dio mucho miedo, mucho pavor. Quise salir corriendo y pues no pude porque algo me detuvo ahí. Algo no sé, era como si tuviera pegamento en los pies, solo es que no podía salir. Estaba muy, muy, muy asustado. Llega mi tío, me agarra de los hombros
eh, y era una fuerza, pues yo era un niño, yo sentía Sí, su sí. fuerza muy, muy, muy fuerte. Y me dijo que lo que yo que por qué estaba ahí primero, que por qué estaba ahí, y lo que recuerdo que me dijo que por qué estaba ahí y que esto no lo tenía que saber nadie. Ujú. Pues yo no supe qué decir, no sabía nada, o sea, no sabía qué decir, no sabía cómo, yo estaba muy asustado. Entonces, me soltó, me fui corriendo a mi habitación, porque yo tenía un cuarto para mí solo, este, y pues lloré mucho, casi no pude dormir por el miedo. Ajá. Así empezó otro día, pues igual, ya irse a la escuela, pero yo tenía ese recuerdo, o sea, esa imagen en mi cabeza. Qué curioso, ¿deliberadamente él te soltó sin más? Sin más, él me soltó, me fui y ya de ahí yo me volví un niño muy apático, ya no quería platicar con nadie, tenía la mirada del tío, Ajá, ajá. la tenía en mi cerebro, en mi mente. Y cuando yo lo vi a otro día, era normal. ¿No le platicaste a tu abuelita? No le platiqué a nadie, a nadie le comenté, a nadie le dije nada, porque yo le tenía mucho miedo. Ajá. Al ¿Fuiste a día la siguiente escuela? fui a la escuela, hice mi vida normal, pero yo traía la imagen ahí en mi cabeza, o sea, yo caminaba como, ese día lo viví como si anduviera drogado, como zombie. Sí, sí. Eh, a la noche, cuando llega la noche, yo ya tenía miedo. Cuando empezó a oscurecer, ya ves que en los pueblos, pues empieza a oscurecer y pues Oscurece la muy gente, temprano. exactamente. Entonces yo tenía miedo y yo le pedí a mi abuela que si yo podía dormir con alguno de mis tíos o de mis tías y mi abuela dijo que no. Ujú. O sea, yo por eso tenía un cuarto para mí solo. Mi abuela era muy estricta, era muy machista. Oh. Y me dijo que no. Entonces, pues bueno, yo traté me fui a dormir, cerré la puerta con una silla como para trancarla, pues, Ajá. porque tenía mucho miedo. Mi cuarto estaba a un lado pues era una casa con un jardín en medio y los cuartos estaban como alrededor. Ah, ya sé a qué te Sí, refieres. entonces sí, mi cuarto, pues de él sí estaba un poco retirado, Ajá. sí, un poco retirado, por decirlo así, pero sí estaba un poquito retiradito. Bien, pones la silla y ¿qué pasó? Ajá, pues bueno, cuando yo intento dormirme, ¿cuál fue mi sorpresa? Que de repente me abro los ojos y veo a un bulto oscuro, negro, Ujú. como si alguien tuviera si alguien se hubiera puesto una sábana negra, Ajá. así lo vi yo. Yo empecé a temblar de miedo, el bulto no se movía, yo cerraba los ojos, quería gritar, no podía, estaba muy asustado, muy espantado. Me volteé, o sea, hacia otro lado para no verlo, Ajá. y en eso, siento que entra mi tío por la ventana, Ajá, sí. por una ventana que había hacia mi cuarto. Volteo y ya el bulto ya no estaba, lo que yo había visto ya no estaba. Me agarró de la mano y me llevó al lugar donde él estaba rezando una noche anterior. Ajá. Me dijo que lo que yo había visto que no se lo podía contar a nadie porque era algo que nadie lo tenía que saber. Cuando te decía estas palabras, ¿te lo decía con una voz como su voz u otra voz? Tenía, en ese momento sí, qué buena pregunta. Sí, en el momento su voz era normal. Ajá. Cuando me lleva al lugar atrás del corral, Ajá. yo no sabía, obviamente, pues para qué me llevaba.
Allí me dijo que él me iba a enseñar a rezar, me iba a enseñar a pedir cosas para que yo fuera feliz, para que yo estuviera bien, para que yo pudiera ver a mis papás, porque yo obviamente yo extrañaba mucho a mi mamá y a mi papá. Yo no Claro. sabía, en ese entonces yo no dimensionaba que mis papás ya no estaban. Ajá. Entonces me dijo, yo te voy a enseñar para que veas si puedes ver a tus papás y bla, bla, bla. Entonces me llevó a ese lugar, empezó a rezar, a mí me sentó en una silla, Ajá. empezó a rezar y en ese momento decía palabras sin que yo no entendía. O sea, no eran palabras, Como en idiomas. idioma, exactamente. Como en lenguas. Como lenguas. Oye, mi estimado, ¿podrías detallarnos cómo era, ya que estabas ahí frente, cómo era el altar, la habitación en general, ya que estabas en esa posición? Perfecto. Era un cuarto grande, donde estaban todos los hachas, asadones, todo el material que se utilizaba para trabajar la tierra. Ajá. Había costales con maíz, había pues puro cosas que ya no utilizaban, pues, como mesas viejas, cuadros viejos. No había luz, obviamente ahí con ellos no teníamos luz, todo era con velas, con veladoras. Había con velas, sí. Sí, con velas, se veía muy tétrico en la noche, se veía horrible, o sea, había muchas cosas que ya no utilizaban, pero estaban ahí. ¿Tú qué horas tanteas que haya sido el momento en el que estabas ahí? No recuerdo muy bien la hora, pero a esa hora ya todos estaban dormidos. Debe de haber sido. Ya, yo siento que ha de haber sido entre 11 y 1 de la mañana, más o menos. Bien, adelante, estabas ahí, Sí, viste eso. la escena que yo veía era una muerte. Ajá. Una muerte, como si fuera una virgen, pero en muerte, como ahora es la Santa Muerte. Como la Santa Muerte. Ahí en el Así altar. es, en el altar, sí, había un altar, pero esa Santa Muerte era como de madera. Ok. Como de madera pintada, con pintura, pero ya la pintura ya se veía como muy acabado. Tenía dos Cristos al revés. Ajá. Tenía veladoras alrededor de esa imagen, y él se hincaba enfrente. ¿Había viste algún rastro de algún animal sacrificado? En ese momento ya no, lo vi una noche anterior. Bien. Pero había como tipo, pues sí, como sangre, sí, exactamente. Bien. Entonces él empezó a hacer su oración y yo lo veía pues bastante asustado. O sea, yo quise pararme e irme corriendo, pero no me dejó. En ese momento pues me agarró muy fuerte y me dijo que yo ya no me podía ir de ese lugar. Ajá. Yo pertenecía a ese lugar y ya no me podía ir a ese lugar, y que lo que iba a pasar ahí nadie lo tenía que saber, porque me iba a ir muy mal. Me asustó demasiado, pero ya su voz ya era diferente. Ajá. Ya su voz ya no era la normal de mi tío, ya era como una voz muy cavernosa. Sí, como aguardientosa, como muy ronca, como si fuera un hombre ya de mucha edad. ¿Sus facciones cambiaron? Sí, yo lo veía muy enojado, su rostro totalmente cambiaba, se ponía, me veía como con coraje, los ojos los tenía de nuevo otra vez grandes, vidriosos, y jadeaba mucho. Entonces ahí fue mi primera experiencia que él abusó de mí. Primero me tuvo que golpear primero para poder hacer el acto,
porque obviamente me empezó a quitar la ropa y yo no quería, o sea, muy en niño, pero muy en mi interior, yo decía que eso no era bueno, o sea, entonces yo empecé a gritar a mi abuela y me golpeó, me sacó el cinto y me golpeó muy fuerte. Entonces, obviamente pues me golpeaba, pero me tapaba la boca para que no escuchara a los demás. La gente pues... Con el mismo cinturón te pegaba. Exactamente, con una mano me tapó la boca y con el otro me empezó a golpear. Cuando ya estuve pues muy golpeado, llorando y todo ese rollo, pues fue la primera vez que él abusó de mí. Fue una experiencia horrible. Fue un abuso como pues muy brutal. Ajá. No era mi tío, yo sentía que era otra persona, o no sé, sí, claro. No sé cómo describirlo. Mientras esto estaba pasando, ¿te decía algunas palabras? Jadeaba mucho, pero no me decía nada, o sea, yo en ese momento no me decía ninguna palabra, nada. Ajá. Solamente que no gritara, que me estuviera callado, o sea, me acuerdo que me agarró del cuello, y sí me hizo falta como respiración, pero no pasó a mayores, solamente fue eso. Ajá. Y dije, bueno, ¿en qué momento para esto? Pues para mí fueron minutos, se convirtieron en horas. Se convirtieron en horas. Sí, se convirtieron en horas, por el abuso que estaba teniendo en ese momento. Pues ya se terminó lo que él se propuso y me dijo que no tenía por qué yo decir nada, que si me preguntaban qué me había pasado, o sea, fue como muy sigiloso en cuanto a los golpes, porque me golpeó la espalda. Ajá, claro. Y me golpeó pues las sentaderas, las nalgas. Para que no notaran. Para que no notaran exactamente después los golpes. Y me dijo que me saliera. Me dijo, ya vete. Con palabras obscenas. Me decía que me fuera. Ajá. Entonces, pues igual, como yo había cerrado ya mi puerta por dentro, no me pude pasar por ahí, sino que me fui por la ventana por donde él entró. Es cierto, se metió por la ventana y por ahí mismo te sacó entonces. Por ahí mismo me sacó, ajá, y por ahí mismo yo me regresé. Eso no te había preguntado. Bien, te vienes caminando, te pones tu ropita, te vienes en plena noche, no debe de haber sido un terror espantoso. Te metes a la ventana y ¿qué pasó? Bueno, me voy a una esquina porque ni siquiera me pude dormir. Me fui a una esquina, me quedé dormido ahí, adolorido, llorando. Ajá. Y yo decía, pues es que, ¿qué está pasando aquí? O sea, no sabía, yo estaba muy adolorido con lo que me había pasado. Claro. A otro día, por yo haberme quedado, dormido en el piso, pues me enfermo, y pues así quedo enfermo como una semana, pero pues igual no comía, no dormía casi. ¿Quién te encontró? ¿Te encontraron en el piso o tú? Me encontró mi abuela en el piso, porque como la puerta estaba cerrada con la silla, pues igual la tuvieron que tumbar prácticamente para poder entrar. ¿Y qué te dijo cuando te encontró? Y cuando me dijo que por qué me había quedado yo en el piso. Mi abuela era muy estricta, era muy, muy cabrona. Me dijo, ¿por qué te quedaste en el piso si tienes una cama? Entonces cuando ella me levanta, pues obviamente siento el dolor y ya me dijo, ¿por qué haces eso? ¿Qué te pasó? Me dijo, yo le dije que me había caído de la cama. Uh-huh. Le digo, me caí de la cama y pues me duele mucho mi espalda. Pero ya tenía temperatura, y pues bueno, ya trajeron a un doctor y ya el doctor les dijo pues que yo estaba enfermo. Sí, No entiendo todavía si el doctor me vio los golpes porque no dijo nada, o si le dijo a mi abuela no hizo nada. Es
Es lo que me he preguntado siempre. Hay otras cosas. Pues bueno, ahí terminó esa parte, pero pues siguió la violencia como tal. Como tal era como, pues todas las noches era muy, muy, muy difícil para mí, porque eso no fue solo una noche, era noche tras noche. Ay, qué horror. Noche tras noche, y resulta de que un día mi abuela materna llega al pueblo a visitarme y yo me quiero ir con ella. Ujú. Mi abuela, yo creo que vio en mí pues el terror, algo vio mi abuela ese día. Claro. ¿Qué dices tú? Tu abuela materna, dices. Sí, mi abuela materna vivía aquí en Guadalajara. Ajá. Vivía en Guadalajara. Entonces un día, no sé a qué fueron al pueblo a por unos papeles y ella pasó a visitarme, a verme. Ajá. Entonces cuando me vio, ella algo vio en mí que no, para ella no era normal. Entonces yo no me quería despegar de con ella, yo quería irme con ella. Y yo lloraba porque mi abuela me decía, es que no te puedo llevar, o sea, te dejaron aquí. Y yo decía, no, es que llévame contigo porque yo no quiero estar aquí. Claro. Entonces, pues no, mi abuela no me dejó ir. Cuando veo que mi tío, lo veo pues no sé, como unos 50 pasos. Ajá. Lo veo que estaba parado ahí, se me quedaba viendo, como diciéndome, no te puedes ir, y si dices algo, te puede ir peor. Oye, amigo, antes de que continúes, mencionas que esto que te hacía por las noches era muy consecuente. De esa noche que ocurrió, ¿cuántas noches más pasó? ¿Volvió a pasar? Era todas las noches. Todas las noches. Todas las noches, era todas las noches. Yo tenía pavor, tenía miedo de que llegaba la noche y tenía que suceder porque tiene que suceder. Pero después de la primera noche, ajá, ya pasaban cosas como muy extrañas, ¿sabes? Como si él me ofreciera a su entidad, a lo que él le rezaba. Claro. ¿Qué te hizo entender que te estaba ofreciendo? Me hizo entender porque en una ocasión, de la primera vez, desde que yo me enfermé, pasó una semana y a la siguiente, ya cuando ya estuve bien, volvió a pasar ahí y pasaba todos los días. Sí, claro. A mí me hizo entender que me ofrecía a alguien, porque cuando él iba por mí al cuarto, me decía que no tenía que decir nada, que me quedara callado, y un día en particular llevaba una gallina. Una gallina, sí. Una gallina, y ya ves que en los pueblos, como que para matar una gallina les tuercen el pescuezo. Sí, sí, sí. Sin cuchillo ni nada. Esa vez pasó lo mismo. Me sentó en una silla enfrente de esa imagen. Me amarró, pues obviamente para que no me pudiera yo parar. Ajá. Desnudo, y la gallina la puso arriba de mi cabeza y le tronó el pescuezo, y obviamente pues empezó a salir mucha sangre. Ajá, sí. Y me bañó de sangre todo y empezó a rezar. Empezó a decir sus palabras que él decía. Las que no entendías, claro. Las que yo no entendía, y para él era como, la sangre era como una droga para él. Ajá. Porque me untaba la sangre en el cuerpo. En el cuerpo me untaba la sangre y eso lo lamía, como que eso lo excitaba, como que eso le gustaba. Okay. Por eso yo como que yo sobreentendía que me estaba haciendo eso y me estaba ofreciendo a esa entidad, a esa imagen, no sé. Oye, mientras tú estabas ahí o en las noches consecuentes, ¿llegaste a ver algo paranormal? Me refiero, que se moviera sola una estatua, que se oyera una voz, además de la de tu tío, ¿algo extraño? Sí. A ver. Sí, totalmente.
para mí era como, pues ya era cotidiano, se volvió como normal, de Ajá. alguna manera decirlo, el que pasaran ese tipo de cosas todas las noches. Sí, sí, sí. Eh, cuando, cuando a mí me saltan más cosas, fue cuando en una otra noche, cuando veo ese mismo bulto que yo vi eh, En tu cuarto. en, en mi cuarto, lo volví a ver en ese cuarto donde estaba esa imagen. Ajá. Junto con tu Lo tío. volví a ver junto con él, exactamente. Ya. Loco, y me paralicé totalmente, me paralicé, me dio muchísimo miedo, no podía moverme, no podía, yo nomás pelaba los ojos grandes y yo veía a esa entidad ahí, eh, y mi tío se reía, él gozaba mi miedo, Claro. mientras él me untaba con la sangre de que ya fuera una paloma, un gallo, una gallina o X animal, él gozaba. Esta Y entidad, perdón, no te pierdas del hilo aquí, ¿no? Para que me sigas contando en la parte que me vas a decir, pero me gustaría saber, ¿esta entidad que dices que se apareció, se movió, te dijo algo? estaba inerte, E inerte en todo momento. sí, estaba inerte la imagen, ese bulto estaba ahí, Ajá. pero yo sentía que era algo que se podía mover, o sea, no era como Sí. oh, Y, no, una estatua o algo así, no, no. y que te Era observaba. el que me observaba, me daba muchísimo miedo. Entonces, cuando a mí me dio mucho pavor cuando mi tío dijo, ahora vas a estar conmigo, pues vas a seguir siendo mío, pero también vas a ser de él. Ajá. Entonces, cuando me dice eso mi tío, yo no sabía cómo reaccionar, yo tenía un miedo tremendo, tenía un miedo horrible, o sea, ¿cómo a un niño de 6 años le puedes hacer eso? Oye, una pregunta. Perdón tantas preguntas, es que estoy recreando la escena en mi cabeza. Cuando él Sí, se refiere, vas a ser de él, ¿nunca te llegó a decir un nombre propio? no mencionaba nombres, solamente que me recuerdo que me dijo, vas a ser de él, Ajá. ya eres mío y vas a ser de él. Bien. Cuando te dice eso la primera vez, ¿qué pasa? Yo empiezo a llorar mucho, me acuerdo perfectamente, muy bien, que cuando yo empecé a llorar, me acordé de mi mamá, Ajá. se me vino el recuerdo de mi madre, pues. Yo apenas me acordaba de ella, y yo eh, cerré los ojos, me acordé de mi mamá, y en ese momento mi tío empezó a gritar muy fuerte, Ajá. empezó como si estuviera loco, muy fuerte. Entonces, cuando abro los ojos, esa entidad ya no estaba, ya se había desaparecido. Sí, sí. Y mi tío estaba muy enojado, muy enojado. Entonces, como él ya me había abusado, me soltó y me fui. Ya no me golpeaba porque, obviamente, si mi abuela veía todo eso, pues ya me iba a preguntar. Él sabía cómo hacer sus cosas. Claro. Y así quedó. Cuando te cuento que llegó mi abuela materna, ella se tuvo que regresar a Guadalajara y yo me quedé en el pueblo. Cuando mi tío pues vio eso, que yo me quería ir, esa misma noche me fue como en feria. Me fue muy mal, porque él me dijo que yo no me podía ir de ahí. No me podía ir de ahí, yo era de ahí, de él. Yo estaba asignado para él. Y me acuerdo muy bien que en ese tiempo estaban escarbando para hacer, ya ves que en los pueblos se utilizan pozos
profundos de agua natural, pues. Ajá, norias y eso, ¿verdad? Sí. Así es, me acuerdo que estaban escarbando un lugar porque iba a haber agua ahí, no sé. Te estoy hablando de unos 2 metros y medio que llevaban de escarbado. En la noche ese día estaba muy enojado porque yo lo vi. Y yo no quería pensar lo que me podía pasar esa noche. Ajá. Pero de nuevo él fue a mi recámara, me llevó, pero ahora no me llevó al cuarto donde hacía sus cosas, sino que me llevó a ese pozo. Ay, caramba, ¿qué tan lejos estaba el pozo del el pozo cuarto estaba ese? El pozo de hecho no estaba dentro del corral, estaba como a un lado, como en otro terreno, pues, pero también de ellos, lejos de la casa de mi abuela. Pues igual me lleva, me tapa la boca, me lleva y me avienta al pozo y me dice que yo voy a dormir toda la noche. Yo le tengo pavor a las serpientes, así en imagen y en vivo no se diga, porque cuando me avienta al pozo, me avienta 2 serpientes grandes. Ay, caray. Me avienta 2 serpientes grandes y yo era grito pavoroso, o sea, de pavor, de miedo, no sé, yo ya creo que aparte durante los años pues he superado prácticamente todo eso, pero sí fue muy, muy doloroso eso. Ok, te lanza al pozo que dices de 2 metros, ¿caíste hasta el pozo? La primera pregunta. Sí. 2 metros. Sí. La segunda, cuando te llevaba a ti, ¿tú viste que llevaba a las 2 serpientes o las apareció o cómo ves tú? No, primero me aventó. Ajá. Me aventó, me dejó ahí, era una noche oscura, yo no podía ver nada, no se podía, solamente la luz de la luna se podía. Sí. Cuando él se acerca conmigo, cuando yo lo veo, levanto la mirada y lo veo, igual tenía otro rostro. Ajá. Los mismos ojos vidriosos, estaba como yo sentí que él estaba poseído por algo. Claro. Me avienta esas 2 serpientes y yo empiezo a gritar horrible y él se empieza a reír muchísimo. Uh-huh. ¿No te mordieron las serpientes? Me mordió una, pero él sigilosamente ya les había quitado el veneno a las 2. ¿Dónde te mordió? Sí, me mordió una en un tobillo. Ajá. De hecho tengo la marca todavía ahí. Me mordió muy, muy feo, me desangré. Me desmayé, porque sí. yo recuerdo que después de la mordida me dormí. Uh-huh. Y él fue y me sacó. ¿En qué momento? No me acuerdo, porque yo estaba mal. Me llevó a mi cuarto y le dijo a mi abuela que a mí me había picado una serpiente y todo ese rollo. Cuando te sacaría sería, yo creo que todavía de noche, ¿no? No creo sí. que haya sido en el día. No, totalmente tuvo que haber sido en la madrugada cuando él me sacó y fue a mi cuarto y me dijo cuando yo desperté otro día que no me podía ir a ningún lado. Yo no le podía decir nada a mi abuela, ni a una ni a nadie, absolutamente nadie. A nadie. ¿Cómo se da cuenta tu abuela bueno, le dijo él, dices que tu tío le dijo, él ve, te checa a tu abuela? Ajá, porque cuando me muerde la serpiente, yo estoy en mi cuarto, obviamente sí tenían que llamarle a un doctor para que me viera, porque no sé, aunque no había veneno, pues no sé, la pierna sangrando y todo eso, tenía que justificar de alguna manera el incidente. Entonces pues mi abuela me dijo pues que porque yo me salí en la noche, me había pasado lo que me había pasado, o sea, ella aparte de lo que me estaba pasando era muy estricta conmigo.
De hecho, pues yo no podía contarle ni a mis tías, mucho menos a mis tíos, que yo no tenía contacto casi con ellos porque trabajaban en el campo y todo eso, o sea, Qué bueno que lo comentas. Tu tío también se dedicaba al campo. llegaba al campo, así es, Ah, pero era como muy solitario. Él ya. de hecho tenía sus labores, pero él no convivía con sus hermanas, con sus hermanos, él Entonces hablaba muy poco. no comían en la misma mesa. Sí, sí, de hecho comíamos todos en la misma mesa, pero él era muy callado, era muy, muy reservado, o sea, Claro. eh, de hecho sus hermanos le decían el mudo porque no hablaba, Ajá. era muy callado, o sea, no. mm, Cuando ves por primera vez a tu tío, ¿te imaginarías? Bueno, tú ves que en el rostro hay veces que dices, este ha de ser muy malo y así, bueno, una manera de decirlo, ¿no? ¿Tú podrías decir que él era malo con solo verlo? no, no, porque la primera vez que yo lo vi, fui, yo vi a todos mis tíos bien, Ajá. nunca le noté algo diferente a ese tío, solamente que no hablaba, que era Wow. muy callado, pero él se transformaba. Y, Cuando pasa eso, cuando te comento que mi abuela materna me visita, pero no me puede llevar, me pasó lo que te acabo ajá, de comentar ahorita. que se enojó. Se enojó bastante y pues fue cuando me aventó al pozo y bueno, eh, él me quiso asustar mucho más para que yo no dijera nada, como que él quería que yo me acostumbrara a esa situación. Ujú. Pero lo que ya de plano creo que, que fue el acabose de toda esta situación fue una, un mes antes de yo ser rescatado por mi abuela materna, Ajá. exactamente un mes antes. eh, yo empecé a escuchar muchas cosas en el corral, empecé a escuchar caballos que galopaban, lechuzas, ruidos extraños. ¿Eso pasaba cuando era de día y tú estabas por el patio? No, eso pasó en la noche. Oh, ajá. Una noche pasó eso. Yo empecé a escuchar en la noche todo eso. Ajá. Empecé a escuchar ya ruidos extraños, ya no sé si por lo afectado que estaba ya mi cerebro, empecé a escuchar todo eso. Lo recuerdo perfectamente bien porque era como caballos galopando, como animales, eh, eh, como lechuzas. Ajá. Y yo tenía muchísimo, muchísimo miedo. Y pues yo no recuerdo exactamente a qué hora iba mi tío por mí, porque todos ya estaban dormidos, eso sí me acuerdo perfectamente bien. Sí. Esa noche llegó un mes antes de que mi abuela me rescatara, pasó esto, de que él llegó por mí Ajá. y me dijo pues que yo iba a ser parte ya que yo era parte ya de él. Yo no me podía ir de ahí y ahora sí yo iba a ser como sacrificado, por decirlo así. Ajá. Yo no, en ese momento no lo entendía, yo después empecé como que a atar cabos y a pensar todo lo que me ha pasado, pues me lleva al lugar donde estaba su altar. Viví una experiencia muy horrible ahí. ¿Por qué? Porque ya no era solamente mi tío, Sí. ya no era él, había 4 personas más. Ah. 4 personas más ahí. Cuando yo empiezo a bajar por las escaleras, jalado por mi tío, empecé a ver esas personas, pero yo no sabía qué pasaba. Ajá. Y era exactamente lo que le pasaba a mi tío, le pasaban a esas personas. Eran 4 hombres. Jóvenes, 4 me hombres. imagino, como él. Había un viejo, me acuerdo, un viejo con barba, Ajá. grande, alto, como de 1,90 m, que ese yo le tenía mucho miedo. Ajá. Yo lo oí y le tuve miedo. Y otras 3 personas, sí, campesinos, yo los veía campesinos jóvenes. Y cuando bajo, empiezan ellos a
hacer su oración, a decir palabras Ajá. que yo no entiendo. Ok, cuando mi tío me jala de la mano, me avienta al piso, me empiezan a quitar las ropas, Ajá. hace su ritual de matar el animal, regar la sangre por mi cuerpo, empiezan a untarme la sangre por el cuerpo. No se veían poseídos como mi tío, con los ojos vidriosos, hablando lenguas que yo no entendía, con voces tétricas, Ajá. con voces que yo no comprendía. Oye, amigo, una pregunta. Mencionas que el señor de el altote le tenías muchísimo miedo. ¿Qué tenía de diferente él a los demás? ¿Por qué te daba miedo? Me daba miedo por su corpulencia. Ajá. Era un hombre corpulento, era un hombre con barba, era un hombre que yo me lo imaginé como el bulto que ya les había comentado, Ya. como ese bulto negro que luego cuando yo lo vi, lo relacioné con ese bulto. Por eso le tenías miedo. Con Bien. ese bulto, sí, yo lo relacioné con él, por eso a mí me dio muchísimo miedo ese hombre. Cuando pasa todo esta masacre, por decirlo de una manera, Ajá. ellos empiezan a decir sus lenguas y como si estuvieran poseídos por algo, se empezaron a como a menearse de alguna manera con sus cuerpos, como si algo les picara, como si algo trajeran por dentro, como Ajá. porque, o de hecho hasta yo vi que dos de estas personas se tiraron en el piso, como que algo les estuviera picando, no sé. Que si tuvieran escozor en la piel. Exactamente. Ajá. Y me acuerdo que mi tío me cargó, me levantó, Ajá. como ofreciendo hacia algo, no sé. Y en ese momento los hombres estos empezaron como a cantar no sé qué cosa con sus lenguas y todo. Bueno, es una escena muy, muy, muy particular. Yo no me acuerdo ya después de eso qué es lo que más pasó, no recuerdo. Yo lo que recuerdo ya otro día estar en mi cama. Y yo, de hecho, decía a mi abuela que yo ya estaba enfermo por algo, porque como yo no comía, no dormía, yo ya tenía ojeras, estaba muy delgado, y ella decía que porque yo tenía una enfermedad, pero pues todo era a base de lo que me estaba pasando. Era eso. Oye, amigo, en tu escuela, ¿cómo te comportabas? ¿Cómo te iba? En mi escuela me daban miedo el contacto con las demás personas. Como yo era abusado constantemente, yo creía que yo era un niño malo, que yo tenía la culpa de lo que me estaba pasando, que yo era un niño que no tenía por qué estar con los demás niños. Yo no jugaba, yo no quería ir a la escuela, de hecho. Yo no quería ir a la escuela, yo no jugaba, de hecho tenía problemas con mi maestra en ese tiempo porque pues no aprovechaba lo de la escuela. O sea, yo iba a la escuela porque tenía que ir a la escuela, pero no recuerdo haber sido un niño feliz en esa escuela. Entiendo. Cuando pasa esto que te hacen estas personas, ¿a la noche siguiente volvió a pasar o solo fue esa? ¿Qué Solo pasó? fue esa noche, te digo por qué. Eso fue un mes antes de que mi abuela materna me rescatara. Fuera por ti. ¿Qué Ajá. pasó en el Inter antes de que ella fuera? En ese mes pasó lo que ahora de grande yo entendí, que mi tío estaba
eh, tenía adoración por la Santa Muerte. Él ofrecía, hacía sus ritos todas las noches, y no sé si yo era el pretexto por por sus cosas que él sentía, o realmente hacía un ritual ofreciéndome a mí, pero ¿hacia qué? No entendía yo. Un mes antes de eso, ya no volvió a pasar con las otras 4 personas. Yo ya no las volví a ver ya en mi vida. Ya en ese mes ya no las volví a ver, pero seguía el abuso con mi tío. Seguía, y yo era como, ya yo escuchaba, no sé si por la paranoia de niño que yo ya tenía o lo dañado que ya estaba, escuchaba muchas cosas ya, veía cosas dentro de ese lugar. Veía como cuando él rezaba, se movían cosas, se caían cosas. De hecho, un día hubo como un tipo temblor, y pues empezaron a caer cosas, pero él no se inmutó del momento, porque él estaba con sus rezos. Y lo recuerdo hasta ahí. Hasta ahí recuerdo lo que me pasó. ¿Qué te pasó con tu tío? Después llega mi abuela materna, Ajá. con una autoridad, no sé. Después yo me enteré que ella llegó con una orden por parte judicial o del gobierno, no sé. Ajá. Llegó ya por mí. Y me acuerdo muy bien que mi tío esa vez no quiso, salió a defender, a decirme que yo no me podía ir. Pero yo me le abracé tanto a mi abuela de su vestido, Ajá. que mi abuela dijo, no te preocupes, no, yo te voy a llevar y no, ya no vas a estar aquí. ¿Iba tu abuela y cuántas otras personas más? Iba mi abuela con una tía y un tío. De hecho, mi abuelo no fue con ella. Ajá. Pero iba un tío mío por parte de mi mamá, de mi abuela materna. Fueron 3 por mí. ¿Tú imaginas que ellos ya supieran algo? Mi abuela sí. Mi abuela sabía, ella sabía que estaba pasando algo en esa casa conmigo. Ajá. Pero no sabía qué, es más, no dimensionaba siquiera lo que me estaba pasando. Ajá. No pensaba ella. Ella sabía que yo estaba sufriendo por alguna violencia familiar, pero no se imaginaba ella. Cuando yo me voy con ella, sentí como si yo estuviera saliendo del infierno. De verdad, fue una... Perdón. No te preocupes, es tu espacio, adelante. Perdón, me No. sentí liberado, me sentí saliendo del infierno, y no entendía cómo a un niño de 6 años le puedes hacer eso. Naturalmente, claro. La cuando abuela... yo- Adelante, sí. Cuando yo salgo de ahí, yo ya tenía 7 años. 7 años ya, 7 años y medio más o menos. Ajá. Mi abuela paterna, a ella no le importó que haya ido por mí, o sea, no me defendió, nadie me defendió. O sea que ella no impidió que te fueras, no, nada más el tío. Sí, él no quería que yo me fuera, nada más él dijo que él quería que yo me quedara ahí porque él quería hacer cargos de mí, Ajá. que él quería que yo no me fuera, pero decía que no. ¿Y qué decía la abuela, Mi abuela paterna, mi abuela decía que no, que yo me fuera, o sea, que yo decidiera, que mi abuela decidiera lo que iba a hacer conmigo. Ajá. Que porque de todas maneras, pues yo no era un niño que estaba enfermo, que estaba mal, que no rendía en la escuela, que cosas negativas, pues. Y eso que era religiosa, ¿te acuerdas? Así es, exactamente. Vaya. Entonces me fui con me rescata mi abuela, y yo ya venía con un trauma muy fuerte. Ajá.
Y yo la primera noche que dormí en el cuarto en Guadalajara, yo tenía sobresaltos, no dormía. Entonces fue ahí cuando mi abuela habló conmigo y yo le tuve que contar toda la verdad. ¿Tú dormías en un cuarto aparte? Sí, pero tenía pesadillas, estaba muy dañado, Ajá. muy, muy dañado. Entonces ella no, pues pensaba que tiene, pues, hasta que pues yo tuve que decirle toda la verdad. ¿Cómo Lo reaccionó? que, pues mi abuela lloró mucho conmigo, muchísimo, muchísimo que lloró conmigo. Eh, Maldijo mucho a mi tío, Ajá. a mi abuela, a la otra. O sea, ¿cómo es posible que permitieron todo ese abuso? Eh, Mi abuela para mí fue como mi madre. Eh, Ella me ayudó muchísimo. Como yo estaba tan afectado y yo seguía viendo cosas, ella me llevó al templo, me hicieron oraciones, me hicieron muchas cosas. Sí, sí. No sé si como tipo exorcismo, tipo curación, no sé, Sanación, ajá. sanación, pero eso me ayudó muchísimo, mucho, mucho que me ayudó. Mi abuela me rescató no solamente físicamente de ese lugar, sino Espiritual. también espiritualmente, me ayudó muchísimo. Ajá. Pero les cuento el final. Yo ya estando grande, teniendo ya, siendo un adulto, mi tío muere. Para esto mi tío se vuelve loco. ¿Cómo te enteras tú, en primer lugar? Me entero porque me llega una carta con un abogado. Llega un abogado un día a mi casa. Ujú. Yo ya estaba trabajando, llego y me da la noticia de que mi tío Ajá. falleció y me deja una carta. Y me la da en mano y me dijo que de favor la leyera y yo decidiera lo que tenía que hacer. Ajá. En esa carta mi tío me pide perdón, me pide, pero es de esa carta, mi tío estaba loco porque esa carta la escribió como si yo tuviera 6 años, 7 años. O sea que no tomó en cuenta los años que pasaron. No, porque yo le pregunté al abogado y me dijo, es que tu tío no me dijo desde cuánto tiempo, pero él se volvió loco. Él hablaba solo, tenía alucinaciones, hacía cosas aberrantes, por ejemplo, de aberración de tener sexo con los animales, de cosas por el estilo, hablar solo, o sea. Y me dijo, es que él perdió la noción de la vida, del tiempo. Pero antes que pasara eso, él escribió una carta para mí y me decía que él me pedía perdón de lo que había pasado y me dejaba de herencia propiedad, 2 propiedades, que es la casa de mi abuela y otra casa dentro del pueblo. Entonces, cuando pasa eso, mi abuela estaba conmigo, mi abuela materna. La materna, sí. Sí, y volteó a verla y me dijo mi abuela, tú decides lo que tienes que hacer. Ajá. Y lo único que se me vino a la mente, le dije al abogado, le agradezco mucho, le digo, pero todo eso que él dejó, déselo a su familia. Yo no lo quiero. Déselo a ellos, porque había dejado dinero, había dejado un fideicomiso para un niño de 6 años, 7 años. Claro. Para cobrarse y todo eso, era mucho dinero. Muévete poquito, amigo, muévete poquito, te pierdo. ¿Listo?
A ver, muévete más. ¿Ya? Ándale, ahí, adelante. Entonces fue un fideicomiso que había dejado a un niño de 7 años, Ajá. que obviamente pues era para mí, pero rechacé toda esa ayuda porque yo sentía que me estaba pagando con dinero lo que él había hecho en mi vida, Claro. y eso con dinero no se paga. No, por supuesto, y aparte que hubiera sido mal habido si estaba en estas malas artes, ¿verdad? Exactamente. Entonces, cuando lo único que yo me enteré de que yo hablé con una de mis tías, Ajá. y le conté lo que había hecho, ella me dijo que sí lo creía, dijo, sí lo creo que haya hecho contigo porque eh, encontraron el lugar donde él hacía sus rituales, No me digas. le encontró la familia, Ajá. llevaron un sacerdote para que bendijera toda lo que es la casa. Él seguía vivo cuando lo encontraron. Sí, él seguía vivo Y me cuando imagino encontraron. y me imagino que la abuela también lo vio. Sí, claro, porque me contó mi tía que una noche se les hizo muy peculiar que había ruidos y todo eso, Ajá. y que creen que él estaba abusando con otras personas de otro menor de edad. No me digas. Estaba abusando, pero ahí los encontraron a todos ellos. Ajá. Mi abuela se enteró de lo que estaba haciendo mi tío. Sus hermanos se enteraron. No sé por qué no dieron parte las autoridades. No sé por qué no hicieron nada. Ujú. Y no sé en qué momento él perdió la razón, pero perdió la razón, se volvió loco. Ajá. Y pues mi relato termina aquí, amigo Armando. Pues yo decidí regresar, que eso no se me diera porque no era bueno para mí. No era bueno, claro. Ajá, fui a ayuda psicológica, me enfoqué mucho a mi creencia de Dios, y pues ahora felizmente estoy sano emocionalmente, Ujú. que es un recuerdo pues lastimoso, que te diré que eres la segunda persona a quien se lo cuento, Muchas gracias. bueno, tercera persona Ujú. que cuento mi historia, y pues ojalá y esta historia les sirva a las personas para que crean en sus hijos, crean más en lo que tengan, las señales. Hay señales que damos los hijos que a veces los papás no los ven, Ajá. que ojalá y los papás estén muy atentos a todas esas cosas que les pasan a los niños. Ay, caray, pues qué relato tan fuerte. La verdad tenía mucho que no escuchaba algo tan abominable. Me gustaría preguntarte, del tiempo que sales tú ahí, ya cuando estabas en esta nueva ubicación, ¿llegaste a ver un indicio de él, no sé, una aparición de él hablándote, qué sé yo, o algo que se manifestara? Tenía sueños. Solamente Sueños, ajá, sueños de terror con él. Tenía sueños que me despertaba yo por las noches pues mal, Ajá. sudando y muy asustado. Pero y eso pasó durante mucho tiempo. Me imagino. Yo sentía no sé, como si yo lo trajera en mi piel, pues. Pero pues eso se fue desvaneciendo conforme fui adquiriendo pues más seguridad, más todavía en mi adultez todavía tengo miedo de muchas cosas. Ajá, como Me hizo una persona muy insegura en muchas cosas. claro. Pero gracias a Dios estoy bien, pero sí hubo una etapa en la cual sí lo soñaba mucho. Ujú. Me imagino que después de que saliste de esa casa jamás volviste a Jamás. No, jamás. De hecho, yo fui
por unos documentos de mi acta de nacimiento a ese pueblo, porque tenía que ir personalmente. Fue una experiencia muy, muy fea porque yo sentía algo raro al llegar al pueblo. Sentía algo extraño dentro de mi cuerpo, como si algo me atrajera a esa casa, como regresar y ver dónde pasó todo. Pero no, desafortunadamente arreglé mi papel, me regresé, pero en ese mismo rato a Guadalajara y no hubo necesidad de que pero sí tuve como eso raro de querer yo ir ahí otra vez. Bueno, como mencionas en tu relato, él hizo esto con otros más. ¿Tú supones que haya sido mucho de esto? Yo supongo que sí. Yo supongo de que después de que yo me fui, de que fui rescatado por mi abuela, yo tenía 7 años y medio. Cuando muere mi tío, yo tendría unos 30 años más o menos. Entonces, yo me imagino que en todo ese tiempo, en ese lapso, sí tuvo que haber algo con otros niños del pueblo o con otros, no sé. Por supuesto. Algo, yo ya no quise indagar nada porque pues obviamente es el pasado y no quise llegar hasta eso. Entiendo. Pues. Me imagino por lo que cuentas que, bueno, pienso que tú debes de haber sido el primero de todos porque ves que mencionas que todas las noches hacía esto contigo. Yo creo que al irte tú, pues siguió con más. Creo que tú fuiste el primero. Yo pienso que lo he pensado y creo que antes de mí, creo que hubo alguien más. ¿Por qué? Creo que hubo alguien más porque ya yo sentía como su experiencia, ¿sabes? Ya. Como su experiencia, no era como voy a experimentar con no, ya sabía lo que estaba haciendo. Y aparte, en una ocasión yo vi ropa de niño, de más chico, en el lugar donde él hacía sus rituales. En una ocasión vi una camisita de manta. Sí. Vi un pantaloncito también. Así a grosso modo me acuerdo, pero yo pienso que si yo haya buscado o haya curioseado por el lugar, a lo mejor me pude haber encontrado otras cosas. Estas cosas. Ya, dime. Pero pues no, mi curiosidad no era tanta. Estas cosas que pasaban, que sucedían en las noches, cuando él se iba a las labores, en el día tú me imagino que no te arrimabas a ese cuarto para nada. No. De hecho, nadie se podía arrimar porque era como, él decía que era como su escondite secreto, como su... él utilizaba ese cuarto para hacer sus rituales y obviamente cuando iban a las personas a buscar las palas, picos y todo eso, lógicamente él quitaba su altar, lo ponía no sé en dónde, porque en alguna ocasión me mandaron a mí a buscar algo, mi abuela me mandó al lugar a buscar un pico, no me acuerdo qué, y yo le dije que no quería ir, y me dijo que por qué, o sea, y le dije que no fui. De hecho, se enojó conmigo, me regañó y no fui a ese lugar. Pero mandó otra persona y yo dije, pues se van a encontrar lo que hay ahí, pero no, realmente nunca encontraron nada en ese tiempo hasta cuando ya los descubrieron a todos. Ok. Cuando los descubren, cuando la señora esta va, dices que no lo denunciaron al hijo, ¿verdad? Ni a ninguno de todos, a ninguno de los integrantes que estaban en ese lugar, no se supo que los hayan denunciado. Es cierto, porque hay que tomar en cuenta esas otras personas. ¡Qué espanto,
Sí, no hubo como tal denuncia, no sé si por acuerdo con las personas con mi tío, no sé, pero me contaba mi tía, que en paz descanse, también ya murió, Ajá. que sí, y me describió cómo los descubrieron, cómo, cómo mi abuela lloró mucho por lo que vio, Ajá. siendo ella una mujer católica, este, y los hermanos, mis tíos más grandes, pues también le reprendieron mucho, se enojaron mucho. eh, No lo corrieron de la casa. de hecho, lo corrieron de casa, pero pues por parte de mi abuela ella no quiso que... Ay, Ahí fue, creo que donde empezó su descenso de mi tío de perder la razón y todo eso. claro. Ay, mi estimado José, me dijiste, ¿verdad? Sí, Armando. Mi estimado José, qué cosa tan increíble me acabas de platicar. Es decir, que este relato, este mismo relato lo tienen, me imagino que otros niños más, ¿verdad? Desafortunadamente sí. Ojalá y los padres tengan conciencia siempre de lo peligroso que puede ser en la misma familia Ujú. tener a alguien así, y pues que no permita nunca, jamás. Digo, gracias a Dios yo fui rescatado por alguien y fui ayudado espiritualmente también, Ujú. porque de otra manera me decía un psicólogo que yo pude haber quedado con marcas Por supuesto, sí. en mi vida, en mi cerebro, eh, que pude haber hecho cosas por lo que me pasó. Por lo que te pasó. Caray, Así amigo, es. pues no tengo palabras para decirte, me dejaste sin más que decir, qué cosa tan espantosa. Yo te agradezco mucho, mi estimado José, que nos hayas contado este relato tan personal. Y bueno, te mando un abrazo acá cerca de conmigo, con mucho aprecio. Y pues nada, que pases buenas noches. Muchas gracias, Armando. Gracias a tu auditorio. Gracias por darme este espacio para contar mi historia, y ojalá y esta experiencia les sirva a muchos papás para que cuiden más a sus hijos. Espero yo Gracias. también. Un placer, amigo. No me vayas a colgar, déjame cerrar sesión. Permíteme. Amigos, caray, bueno, no tengo más que decir. Yo les agradezco mucho que me hayan acompañado en este relato, en este espacio de tu canal Obsesionado con el Terror. Nos vemos, los espero en un relato más. Que pasen todos buenas noches.